sea, si hay un poco de tierra alrededor de la casa, tiene que estar, digamos, como escuadrineado, calculado, recortado, puesto como una especie de alfombra, casi al revés, como si la naturaleza tiene que miméticamente, ¿no?, imitar a la alfombra propia de los ambientes. Sí, ¿no? sí, nos relacionamos como con la naturaleza, con el territorio, cuando somos criaturas urbanas que nos relacionamos desde la vista. Y la vista es uno de los sentidos, pero cuando estás como queriéndote aproximar, o sea, para mí es una búsqueda esa relación, de qué manera nos reconectamos con la tierra. Tenemos los vínculos rotos y tenemos esa conexión completamente olvidada, no sabemos cómo retomarla. Soy Darío Stanraiver. Soy Soledad Barruti. Estamos juntos. Pero no vivimos juntos. Pero nos gusta estar juntos. Tener un lugar. Pero no un lugar concreto. Un lugar abierto. Una casa, pero que no es una casa. Ni cuentas, ni platos sucios. Pero igual todo el bardo de cualquier pareja. Que necesita un espacio. Un lugar para encontrarse. Una casa. La casa que no tenemos. Un podcast lleno de preguntas. Hoy... ¿Y si no cortamos más el pasto? Bueno, desde que te vengo a visitar esta casa, cosa que amo, salir un poco de la ciudad y venirme acá, ahora Sole nos va a contar, digamos, qué onda esta mudanza, esta migración, una migración que no es solo territorial, sino, diríamos, existencial en algún punto. Igualmente una cosa que me pasa desde que te visito en esta casa es ver la particular manera que tenés de relacionarte con la vida que hay alrededor y, para decirlo de un modo muy específico, con el pasto, ¿no? Porque estoy mirando, digamos, más allá de la cámara, todo rodeado de pasto, una decisión que tomaste taxativa, por ahí está mal dicho de no cortar el pasto, sino de no entrar en los formatos por ahí, ¿viste? Como más... Un poco lo más... prototípico de que hay que tener el pasto cortado como si fuese una especie de cancha de golf. Me encanta toda la introducción que le hiciste. Para... Amo toda la introducción que le hiciste, que en realidad es... ¿Por qué no cortás el pasto? ¿Qué onda? No, bueno, pero hago filosofía. Hago filosofía. Acá, cuando dice casi me matan los mosquitos. Primero esto, o sea, me fui de la ciudad hace unos meses a un lugar que es bastante agreste, una zona de humedales, muy hermosa, y llegué a un lugar, a una casa con un terreno muy maltratado por una obra, por el paso y el no cuidado de un montón de tiempo. Y me encontré con un lugar como que no conocía. Y no sé, creo que las casas o los lugares que uno habita como que requieren el trabajo de una relación. Son una relación, como cualquier relación. Como vos, no sé, te conocés con alguien y tenemos una tendencia a intervenir, pero también a mí me gusta la idea de ver, o me gustó como plantearme qué pasa si no, como si el lugar se muestra como es, qué es, ¿no? ¿Qué te Entonces, ofrece, ¿no? Claro, ¿qué te ofrece antes de venir y poner cosas, poner plantas, poner una identidad que puede ser como, bueno, la identidad de un jardín? Un jardín es eso, es el resultado de la mente de alguien sobre la naturaleza, es re interesante un jardín. Acá es, para mí, lo desafiante es primero plantearme desde el desconocimiento total de una relación con un espacio. No sabemos nada, no sabemos de planta, algunas personas sí, pero la mayoría que venimos de las ciudades desconocemos eso. Y entonces, cómo una relación puede nacer también con esa expresión de lo que hay. Que brote. Que salga y que ver brote el qué pasto. hay. Y en eso que hay no es solamente pasto, como hay un montón de plantas, hay un montón de bichitos, hay un montón de cosas que emergen con una belleza, con una contundencia, con una presencia que hace a una personalidad también de un lugar.
¿no? Ni hablar. A ver, quiero rescatar algunas cosas. La casa es un organismo vivo. Sí. O sea, aunque estemos acostumbrados a pensarla como un bloque de persona. ladrillos, bueno, más todavía, ¿no? En tu lectura es una persona, es un otro. Entonces, en su otredad se manifiesta más allá de lo que uno intenta intervenir, invadir o colonizar, que básicamente se trata de eso, al otro. Y lo segundo tiene que ver con que claramente hay un sentido común que de algún modo nos exige, que lo tenemos como impregnado en el cuerpo, en nuestra forma de caminar, de relacionarnos con los lugares, ¿no? Con los espacios, pero que exige que el jardín o el parque de una casa, o sea, si hay un poco de tierra alrededor de la casa, tiene que estar, digamos, como escuadriñado, calculado, recortado, puesto como una especie de alfombra, casi al revés, como si la naturaleza tiene que miméticamente, ¿no?, imitar a la alfombra propia de los ambientes. Sí, ¿no? sí, nos relacionamos desde como con la naturaleza, con el territorio, cuando somos criaturas urbanas que nos relacionamos desde la vista, ¿no? De hecho, las personas, viste que en la ciudad los departamentos que más caro te venden son los que tienen vistas. Y la vista es uno de los sentidos, pero cuando estás como queriéndote aproximar, o sea, para mí es una búsqueda esa relación, de qué manera nos reconectamos con la tierra. Tenemos los vínculos rotos y tenemos esa conexión completamente olvidada, no sabemos cómo retomarla. Entonces es como si fuese empezar un diálogo. Bueno, ¿cómo voy a empezar ese diálogo? Como primero diciéndote cómo tenés que estar y cómo tenés que ser, o sabiendo quién sos. Y nada, y me gustó eso, y hace meses que está sucediendo. Tremendo. Que lo que sale es como de un nivel de enseñanza también, ¿no? Como todo el tiempo, el lugar me está enseñando cosas. De una. Hay una palabra que me parece que resume un poco todo este conflicto, que es la palabra domesticación, ¿no? Sí. Digo, así como se habla de los animales domésticos, también hay una forma de relacionarse con el pasto, ¿no? El pasto como símbolo ¿no? del parque, del jardín, que es domesticarlo. Y domesticarlo tiene que ver con hacerlo cómodo a la vista, claramente. Quiero decir algo de la etimología. Domesticación viene de hogar, digamos, de domus, que tiene que ver con la casa. Pero ¿por qué hay una idea de la casa como algo que invita a la seguridad, ¿no? Morada, por ejemplo, tiene la misma raíz que moral, porque es lo mismo, tiene que ver con esos valores que lo constituyen a uno en un lugar seguro. Uno siempre piensa la casa como aquel espacio, digamos, en el que uno se encierra y se diferencia del resto, ¿no? Y me parece que, de algún modo, lo que estamos planteando acá es que, que las paredes no dividan, ¿no? Hay algo de esa divisoria entre el adentro y el afuera, con una especie de endiosamiento, devoción del adentro, y no te dejas contaminar por el afuera. Digo, la clave de la vida en la naturaleza es la contaminación, ¿no? Bueno, es que justamente toda nuestra forma de vida, toda nuestra civilización está hecha alrededor de la construcción de esas paredes y de la separación como una búsqueda de seguridad. Y esa búsqueda de seguridad hace que el jardín sea la versión de la naturaleza más inofensiva posible. Porque es como, bueno, sí, te gusta la planta, te gusta el arte, te gusta el verde, pero que nada de eso esté fuera de control. Entonces el jardín propone ese control completamente exacerbado sobre todo lo que existe. Total. Y si lo dejas descontrolarse, enseguida aparece, por un lado, una idea de fealdad, ¿no? Como que son estos pastos que están así largos. Por el otro lado es, ¿qué vas a poner acá? Como, ¿no? ¿Cómo vas a usar este espacio? Y desde la falta, como, che, te falta cortar el pasto, no como una decisión, es como, che, te falta tener pareja, no como una decisión. Ahora, y hay algo muy, para mí, que esto es el extremo, es como una especie de las decisiones más hippies que he tomado, pero que tiene que ver con o sea, nosotros estamos todo el tiempo tomando decisiones sobre la tierra en un contexto y en un momento donde nada da más. O sea, el agotamiento de la tierra y de toda la tierra
es completamente asimilable con el agotamiento de nuestros propios cuerpos. Es como la tierra necesita que la dejen descansar y nosotros necesitamos que nos dejen descansar, ¿no? Sí. Hay una idea hay una necesidad que se ve por todos lados, esa cosa extractivista, permanentemente como violenta, que nuestra relación es violenta. Y me acuerdo cuando yo llegué acá y dije como, me compré la bordeadora, hice tipo, y el ruido, como me resultó realmente un diálogo violento y horroroso. Dije, no quiero. Entonces, como dije, voy a ver qué pasa. Y en ese ver qué pasa, empecé a mirar más para abajo, a estar en otro tiempo. Y no es que no saco nada, si hay, no sé, algo que nos va a pinchar obvio, o demás. obvio. Sucede, hay una intervención, no es que no creo en la intervención, creo en una intervención, sí, en una intervención no extractivista, me parece, ¿no? Sí, y también más sosegada, como Ah. un poco menos radical en, bueno, ya sabemos qué hacer y vamos por acá. Y de repente lo que nos puede mostrar un lugar en su propia aparición son cosas que no tenemos ni idea. O sea, entre las plantas medicinales que empezaron a aparecer acá alrededor, porque además eso también es, ¿no? Como que tenemos una idea sumamente decorativa de las plantas. Claro. Y las plantas son presencias increíbles, o sea, alrededor nuestro todo es comida y medicina en un diálogo humano sumamente rico y valioso que nosotros perdimos completamente. Y las plantas que empezaron a aparecer acá, hay plantas venenosas, hay plantas porque la naturaleza de inofensiva no tiene nada, la naturaleza es o sea, te da vida y muerte todo el tiempo. Sí, nos pinchamos mucho. Yo no me pincho mucho. Yo sí, no sé, vivo en la ciudad, claramente. Te vos te no. pican los mosquitos más que a mí. Sí. No, pero hay algo, eso, como de saber que las plantas que se te empiezan a acercar son plantas que vienen con un montón de posibilidades también para regenerarte. Eso es re fuerte. O sea, que las plantas que empiezan a nacer o las plantas que más proliferan son las plantas que más necesitas. A mí me resultó algo como completamente impredecible, inimaginable. Y ahí está, como en ese conocimiento y en ese diálogo. Y te volvés más atenta y obviamente de alguna manera te aumenta esa sensibilidad verde. Es como... Algo dijiste antes que no quería dejar pasar, que tiene que ver con la vista, ¿no? Que es, porque alguna vez lo discutimos, me acuerdo, con Sole, digamos, van apareciendo los temas a medida que seguimos siendo novios y los vamos como conociendo, que es el tema del paisaje, ¿no? Digamos, vos tenés ahí una idea bastante crítica de la naturaleza cosificada en términos de ornamento. Digo, lo que es la domesticación, de nuevo, por ahí para un animal, para el caso, digamos, de las plantas, esta idea del paisaje, de la decoración, que claramente se desposee de su propia otredad. Digo, no, cada planta es una singularidad viva, pero claramente, digamos, la vida tiene diferentes manifestaciones y formas, pero claramente hemos llevado esta idea del paisaje como que acompaña la recorrida del ser humano y básicamente desotra nuestra relación con ese otro que nos puede ofrecer múltiples estímulos y sin embargo como que lo confiscamos y lo reducimos a uno solo, que es el acompañamiento superfluo, ¿no? Sí, la idea o sea, es que es una idea sumamente colonial la idea del jardín. La idea del jardín, o sea, es la idea y la búsqueda de hacer de la naturaleza algo no monstruoso. De hecho, hay textos que son re interesantes de los ingleses coloniales, como por sobre todas las cosas, que reivindican la idea de la mejora de la naturaleza a través del jardín. O sea, al desnaturalizarlo y al cultivarlo y al civilizarlo, estás haciendo de la naturaleza una mejor versión. Y nada, y en realidad de repente te estás perdiendo un montón de cosas, sobre todo si venís con esa idea previa donde como la estética del jardín es una repetición del otro jardín y del otro jardín y del otro jardín y es todo como el mismo pasto, el mismo verde, la misma el mismo no cambio, ¿no? Inclusive entre las estaciones, como que se busca eternificar una foto. Claro. Y ahí hay una cosa intocada y el resto de tu cuerpo, el resto de tus sentidos, que son algo que nosotros no tenemos casi desarrollados. No tenemos desarrollado el tacto, no tenemos desarrollado el olfato, no tenemos desarrollados otros sentidos que hacen
a la posibilidad de retomar estos diálogos que para mí son reveladores, para pensarlo todo, porque no es solamente para pensar una idea de estética, de belleza, de confort, sino para pensar nuestra... Sí, el tiempo. El tiempo. Cómo pasas el tiempo. La vida, la muerte, la regeneración, cómo sos de un lugar, ¿no? Como... Sí, eso que decís vos, que viene alguien con la cortadora de pasto, te corta todo un terreno, digo, y ese pasto creció en un proceso temporal donde pasaron no solo cosas, sino tiempo, ¿no? Llevó tiempo a que ese pasto se constituyera como tal, y uno va y lo arrasa sin pensar nada, que hay una historia ahí, básicamente, porque es eso, ¿no? Y que hay un montón de criaturas viviendo ahí adentro. O sea, te bajás al pasto. Primero, el pasto no es pasto. No es que uno tiene la identidad del pasto completamente alfombrificada. Sí. Y en realidad es de una diversidad increíble. Hay de todo saliendo ahí todo el tiempo y floreciendo. Hay una cantidad de flores que están consideradas malezas por el simple hecho de que son anárquicas, de que no crecen de una manera capaz como más permanente. Serial, ¿no? Claro. Sí, más ordenada. Y eso también te va como reeducando y resignificando esa mirada. Le das el tiempo a la cosa y la cosa te muestra algo inesperado. Y te muestra una sorpresa. Sí. ¿Y qué? Pregunta obvia, digamos, me imagino, viene gente a tu casa, entra... Lo primero que te pregunta es, che, ¿por qué no cortás el pasto? ¿No? ¿O no? Sí, algo. ¿Y qué salís con toda esta...? Yo quiero ser influencer de pasto. No sé si alguien me va a comprar. Pero tipo, influencer de hecho lo voy transmitiendo hacia algunos vecinos. Digo, che, ¿no te molesta el ruido de tu bordeadora? Claro, porque hay que decir, yo he estado días acá donde realmente a lo largo de la jornada empiezan en todas las casas vecinas a cortar el pasto. Es como, digo, nada, es una actividad también donde uno enajena, ¿no? Cierta. Una tijerita, ¿viste? Porque además viene el pasto, después viene la máquina que también te vuela las hojas. Una cantidad de máquinas que ¿Pero qué decís vos cuando te todo. Dicen, che, no cortás el pasto? ¿Tu respuesta cuál es? O sea... Lo estoy conociendo. Nos estamos conociendo. No, vale también decir que, digamos, Sole podría haber dejado todo esto, digamos, no es que directamente no es que no intervenís. Me parece que intervenís. No, me compré una tijera, por ejemplo. Cambié la bordeadora por la tijera que me deja estar me deja estar a una altura del lugar y... Nada, eso, tener ese contacto. Y aparecen, vamos a decir, cosas que aparecen que son increíbles, tipo una cantidad psicodélica de bichitos de luz. Tipo, psicodélica. Yo pensé que no iba a haber más. ¿Por qué psicodélica? Porque son demasiados, están todos ahí como prendiéndose y apagándose entre hongos. Pero vos decís que con el pasto cortado habría menos no hay. O sea, los bichitos de luz viven gracias al pasto largo. Son todas cosas que, así, estudiadas, comprobadas. Okay. Es maravilloso, a la noche acá se llena de una luminosidad. Una cosa, bichitos de luz, ranas, con, qué sé yo, muchas arañas, que no les da más miedo. Miedo a las arañas. Nada, aparece vida y creo que si estamos queriendo, no tenemos ni idea, ¿no? Como todo el tiempo tenemos que aventurarnos a preguntas para entender cómo hacemos para volver a un lugar un poco más copado, una vida un poco más, más vivible. Y esta de mirar más, de gestarse más, de tocar más y de dejarse también, sería, no sé, contaminar un poco más por eso otro, que no está, creo que es una idea. Hay una compulsión, además, a estar como todo el tiempo pendiente de realizar aquellas prácticas que de algún modo ese impersonal que nos constituye en sujetos, sujetados, nos exige como actividad diaria. Digo, cortar el pasto, incluso cierta forma de pensar la limpieza, ¿no? Digamos, donde directamente es arrasar con todo, ¿no? El arrasamiento en función de un ideal de la vida cómoda, donde comodidad significa sin conflicto, ¿no? Y me parece como que eso tiene que ver con, no sé, me pregunto, no tengo claridad yo, ¿no? Yo vivo en la ciudad, no vivo acá,
amo venir acá porque es como que me encuentro con otra forma, me relajo, me entrego. También me pasa al revés, que pasan 2, 3 días y de algún modo me doy cuenta que tengo, como siempre, ¿no? Repito, como impregnado en el cuerpo, como cierta ansiedad propia de eso, de una vida, si querés, más cuadrada, ¿no? De la que me quiero todo el tiempo ir como borrando y desarmando los cuadraditos, ¿no? Y me parece que este tipo de lugares invitan a eso. Pero esa compulsión es parte de una sociedad, me lo voy a decir así, como que abjura del aburrimiento, ¿viste? Entonces todo el tiempo te tiene que tener haciendo cosas. Esta idea de que la vida cotidiana es todo el tiempo estar ocupado y en una ocupación que no tiene que ver con temas como por ahí más trascendentes, ¿eh? Pero no es que lo jerarquizo mal. Cuando digo temas más trascendentes, digo, nada, a mí me interesa heideggerianamente pensar la existencia más que en términos de ocupación, en términos de preocupación, por todo lo que me rodea, digamos. La vida es muy corta para estar todo el tiempo cortando el pasto. Además vuelve a crecer, y hay una cosa increíble de vuelve a crecer, es que no te tapa el pasto, se autorregula. Cuando lo dejas tranquilo, se autorregula y las partes donde caminas llegan a una altura que no te están tapando. Porque eso también es una cosa como intervenimos y no sabemos cuándo la cosa llega a su verdadero término y el tiempo liberado. Pero el tiempo liberado para la vida también, ¿no? Para la naturaleza también. Y reconciliarnos como que la tierra y cualquier territorio, ¿no? que podés tener, aprender es también aprender de ese tiempo, de lo otro para mostrarse. Porque de repente pensamos que posta si no cortamos el pasto nos va a tapar un día. Y no te pasa eso. Pero bueno, en ese tiempo que de repente no estás haciendo eso que vos decías de hacer todo el tiempo algo, también es hacer algo para lo repetitivo y para lo efímero. Es hacer todo el tiempo cosas efímeras. Hay algo de una relación con un lugar que de repente te permite volver también a ese otro tiempo que es muy humano y que lo perdimos, que es el tiempo del legado y el tiempo con un lugar. Por ejemplo, que te lleva a plantar un árbol, que vos no vas a ver nunca jamás crecido al tamaño del potencial que tiene ese árbol, pero que va a quedar ahí y vos estás como con un lugar trabajando en eso, ¿no? en ese tiempo. Mi abuelo se murió ahora, hace unos meses, con 96 años. Y a los 93 decidió plantar un gomero. O sea, lo vio un palito y plantó un montón de árboles, ¿no? Una persona que tenía una relación de hecho, es como para mí quien más me enseñó de la relación con un lugar, así fue él. Y plantó un montón de árboles. Y yo veo hoy una cantidad de árboles que digo, ni yo voy a ver crecidos, por ahí lo ven mis hijos. Y esa relación con ese tiempo también te lo permite poder abrirte otra vez a esas posibilidades. Bueno, hablemos un poco del tiempo entonces, porque hay algo de eso. Yo creo, digamos, dedicándome a lo que me dedico, a la filosofía, que es una actividad que de algún modo pone entre paréntesis el tiempo. Implica una demora. O sea, implica una demora e implica también como una distancia con respecto a ese cotidiano que todo el tiempo te está exigiendo, como decíamos recién, hacer cosas, ¿no? Ese hacer cosas que no es que estoy en contra de las prácticas, porque a veces las prácticas incluso corporales habilitan muchos pensamientos, pero acá es hacer cosas absolutamente diseñadas para que uno, digamos, justamente no haga introspección, ¿no? Introspección en ese sentido amplio, que es poder conectar con nuestra propia finitud, con nuestras preguntas, con nuestras angustias. De alguna manera, un tiempo, yo decía antes de aburrimiento, ¿no? Pero aburrimiento no en el sentido más choto de estar uno como, ay, no sé qué hacer, sino justamente de poder parar la máquina. Es eso, ¿no? Parar la máquina y poder sentir, ¿no? Desde un lugar a otro, y uno no siente solo. Entonces,
eso, estar entre árboles, estar en la naturaleza, estar con otra temperatura, ¿no? Redimensiona esa epidermis que se abre a preguntas que en general uno domestica y dice, esto es una pelotudez, no quiero perder el tiempo en esto. Perder el tiempo. De alguna forma, lo que me parece que está en los albores mismos de lo que es la filosofía. Digo, el que hace filosofía es porque decide perder el tiempo productivo. Viste que digamos como en el mundo de la producción, el peor defecto es el tiempo muerto. Sí. ¿No? Esta idea del tiempo muerto es increíble, pero para las preguntas existenciales, para la filosofía, no hay nada más disparador y motivador, inspirador, que eso, que tiempo no productivo. El tiempo muerto es el que hace que uno no esté pensando para adelante, como se piensa en el tiempo lineal, sino para adentro, ¿no? Y me parece que eso, digamos, uno solo no puede. Necesitas que de algún modo te saquen de ese lugar que uno cree que es uno mismo y que no es más que un producto, que un efecto, e increíblemente, y esto lo vivo acá, Sole, y lo vivo, digamos, en tu hogar, increíblemente quienes, digamos, más hacen para ayudarte a que uno se salga de uno mismo, a veces es eso, un árbol, el olor que hay ahí entre, dos pastizales, un bichito de luz con el que te colgás viendo un recorrido, ¿no? Me parece que eso es habilitar a esa otredad que tiene ese principal objetivo o propósito, si querés, que es ayudarte a escaparte de vos. Y es recuperar también en ese diálogo con tantos otros que están en el mundo, con tantas otredades animadas que existen en un mundo que está completamente vivo y repleto de estímulos increíbles, recuperar algo que nuestro cuerpo añora. Porque hay algo de nuestra cabeza escindida del resto de nuestra corporalidad que está todo el tiempo entreteniéndose y enajenada, necesitando como que haya un nuevo estímulo para salirte de esa incomodidad estructural que te da saber que vivís en una tierra tapizada de cemento entre autos y ruidos infernales, ¿no? De repente algo te muestra que en realidad lo que querés es otra cosa. Y lo que querés también es como ese remanso de vuelta en un lugar que no es... O sea, obviamente un jardín nunca va a ser una selva o un bosque donde puede venir un oso y comerte. No está eso, pero sí está ese desafío de repente de verte como interpelado por estos otros que te llenan de una potencia de vida como muy, muy grande y que te devuelven a este cuerpo que sos una cantidad de información que de otra manera no tendrías. Para mí una de las cuestiones como más obvias, por lo cual nuestra imaginación está muerta y no podemos imaginarnos un futuro posible ni cómo salir de acá, tiene que ver con haber dejado de escuchar a esos tantos otros que nos hablaron siempre. O sea, siempre nos hablaron, siempre los lugares nos hablaron y siempre la información, las mejores historias, que son las historias que todavía seguimos contando después de miles de años, vienen de una relación con un territorio y se cuentan en relación con un territorio y no las creó una persona, sino pueblos enteros hablándose en un lugar determinado y contándose sobre ese lugar determinado cosas, ¿no? ¿Cómo recuperarnos hoy de un momento de completa muerte, repetición de la muerte una y otra vez, ¿no? Muerte del sentido, muerte de la esperanza, muerte de nuestra propia vitalidad. En este momento tan de muerte, bueno, reencontrarnos un poco con la vida y dejar que la vida un poco sea más, para que nos muestre un poco más cómo era eso que perdimos. Porque para mí algo del reencuentro con lo salvaje, que tiene que ver con eso, lo salvaje, lo silvestre, que tiene que ver con eso, con darnos la posibilidad a nosotros a sabernos de otras formas también. Por algo siempre fue lo salvaje como categoría hiperperseguida, ¿no? Y sí. Como que es la representación de una resistencia a un mundo que justamente se ha elaborado, se ha pergeniado, de algún modo domesticando eso salvaje. Lo salvaje es como el recuerdo permanente que hay en nosotros de nuestra propia animalidad, de nuestra propia vitalidad
por fuera de cualquier cálculo o planificación productiva, ¿no? Entonces, bueno, es famosa, lo hemos charlado muchas veces, el mito de la muerte del dios Pan, ¿no? Sí, Digamos, es hermoso. es hermoso, es como casi como una especie Lo puedes contar igual. de grito. Sí, no hay mucha. Es ese momento. Cuentan ahí que pasaba un marinero por una isla y escucha un grito desesperado que anuncia que el gran dios Pan ha muerto, que es como, digamos, básicamente el anuncio de la muerte de la naturaleza salvaje, ¿no? Porque el dios Pan... Sí, es la muerte de la resonancia con el mundo. El dios Pan era ese dios que se presentaba en las cuevas donde las personas iban a hacer las cavernas, esa música que resonaba con la música del cosmos, y esa resonancia estaba expresada en un montón de divinidades que iban inevitablemente a morir. Es como un aviso, para mí el dios Pan ha muerto es como un aviso a la humanidad de o sea, nos vamos a quedar solos hablándonos a nosotros mismos y esto va a pasar, y es lo que termina pasando hoy en día. Es como una alerta de perdimos o todavía hay una oportunidad para vos. No, para mí en ese el dios Pan ha muerto es como, no sé, algo que te genera... Perdimos. Terror. A mí me da, es como, si muere Pan, si muere esa resonancia, lo que sí, o sea, al poderlo seguir contando, podemos inventar otras historias. No, y al estar ahí, como todavía reverberando ese eco y ese aviso y ese anuncio, permite recuperar ese... No, un poco, yo creo que la pregunta pasa por ese lado. Me encanta, digamos, porque tiene que ver con eso. Me acordaba, Sole, de... ¿Viste como el proyecto de las vanguardias? Me voy para otro lado, pero ahora vuelvo. El proyecto de las vanguardias del siglo pasado, las vanguardias de los 20, que tenían que ver con, digamos, cómo en la relación entre el arte y la vida, lo que en definitiva ellos proponían en algún momento, y no todas, pero sí la mayoría, es que cada gesto y detalle de nuestra existencia se vuelva una obra de arte, ¿no? Digo, estetizar el mundo. ¿Pero cómo? Haciendo que, o sea, que dejar de perder la belleza en cada manifestación de lo que hacemos, ¿no? Como recuperar un poco eso. Yo creo, bueno, en otro podcast lo hemos hablado, creo que lo mismo se relaciona con el amor, por ejemplo, ¿no? Que se trata de reconciliar el amor con la vida como erotizando cada cosa que hacemos. Digo, todo tiene un componente erótico que lamentablemente está dormido. No, y la naturaleza está... Esto te iba a decir, repleta de con la naturaleza, pero para mí hay algo de eso, de cómo... incluso, y yo sé nuestras diferencias en esto, incluso yo viviendo en la ciudad y teniendo una vida mucho más urbana, incluso, no sé, arriba del auto, ¿sí? Yo aprendí a manejar hace menos de un año, quiero que sepan. Pero es distinto, ¿viste? Manejar y conectar, no sé. El otro día venía con la luna enfrente y era como, ¿viste? Bajé la velocidad, abrí la ventanilla. O sea, te dejas inundar por algo que te lleva a lugares, ¿no? Me parece que hay algo ahí en nuestra relación con lo salvaje que no está perdido y que no significa, digamos, irte en esa representación idiota que uno tiene, volverte una especie de salvajista, digamos. Nada, así como se suele pensar lo salvaje en el peor sentido, sino como que haya algo de la fuerza de lo vital que esté presente en cada acto que uno hace. Y es muy hermoso esto para mí, donde cuando te dejas, te invitas a otros a que te habla la luna, no sé, lo de los árboles, todo. Hay una reerotización de la vida, porque la naturaleza es una expresión erótica. La vida es una manifestación del deseo y del encuentro. Es eso todo el tiempo. Y cuando vos lo ves en cualquier lugar, o sea, la tierra todo el tiempo está siendo fecundada. Todo en la tierra está permanentemente siendo una expresión de la fertilidad máxima de esos encuentros eróticos que se dan entre un abejorro transándose una flor, que no es que tipo pase el abejorro, se le mete a la flor. O sea, ¿vos lo viste alguna vez eso? Sí. Está en la ventana como...
como un nivel de tranza, de de chape. De cosas, están enredadísimos. El abejorro está, pero entregado a ese acto de sexual con la flor, igual que están los hongos fructificando después de una lluvia. Todo el tiempo la naturaleza tiene esas expresiones y esas expresiones nos devuelven ese eros vital de existir. O sea, tipo, la explicación de la vida en la Tierra y de la continuidad y de la insistencia de la vida a pesar de todo lo que todo el tiempo estamos como haciendo para que eso no continúe, tiene que ver con la insistencia en ese eros que se da, no sé, caen las hojas sobre la Tierra y están todo el tiempo como fertilizándola. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Para terminar de hablar de todas las cosas que hay en el aire, porque es re importante como para que dimensionemos eso, ¿no? Tipo, el aire está todo el tiempo cargado de polen, de esporas de hongos, de material fecundo. Eso es muy fuerte. Todo lo que de eso perdemos cuando le damos la espalda y terminamos en la expresión para mí más fatal de la desconexión que tenemos, que es la alergia a la primavera. Ponele, lo que nos tendría que llenar de vida y de eros nos da alergia porque nuestro cuerpo está completamente incapacitado para ser parte de esa fiesta del mundo. Fin, puedes hablar. Sí, después vuelvo con la primavera y el otoño, que tengo ahí como mis conflictos, pero... no puedes tener un conflicto con la primavera. No. Tengo una especie de amor erótico por el otoño. Eso me encanta. Pero bueno. El otoño está todo el tiempo dándole a la tierra todos sus cuerpos. Yo estaría de novio con ambos, otoño y primavera. Momentos más fértiles. De una. No, esto te quiero decir. Y quiero en el medio esto. Fructífero, fértil, dijiste. Todas son explicaciones, significados de la palabra felicidad. Feliz, Félix etimológicamente es fértil, fructífero. Wow. Lo que pasa es que asociamos increíblemente lo fructífero a lo productivo. Nosotros tenemos una idea de lo fructífero antropocéntrica, como que es el ser humano el que con su trabajo genera, con su intervención, lo fructífero de la naturaleza. Digo, la naturaleza da frutos antes de que existan los humanos, y ni hablar que un humano es también un fruto dado. Digo, hay algo dado, hay un don previo. Un don es un regalo, algo de lo que nosotros simplemente somos parte y recibimos, no hicimos nada. Sí, o sea, nacimos y tenemos dado lo fructífero, digamos. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a la naturaleza, sigo con la etimología porque son esas boludeces que a mí me gustan, pero la palabra naturaleza viene del latín natura. Natura es participio pasado del verbo nascor, que es nacer. O sea, se traduce como lo nacido. O sea, que en la idea de naturaleza hay la idea de algo terminado, que no tiene nada que ver con la naturaleza. Naturaleza en griego es physis. Physis, ese final S-I-S, es movimiento, es acción. Mira. Physis es lo que está siempre alumbrando, brotando, lo que está siempre naciendo, diríamos, pero no lo que ya nació, ¿no? Pero fíjate cómo en las palabras el gran dios Pan murió también en el lenguaje, ¿no? Porque de algún modo se fue para ese lado. Yo te quería hacer una pregunta, digamos, de las más difíciles, posta, re difícil, pero para mí y para todos, que es, bueno, vos te viniste a vivir sí, a 40 kilómetros. Sí, tampoco que me fui. Claro. Sí. No importa. De haber podido. Pero te hubieras ido. De haber podido, ¿sabes qué? Desconecto completamente. Tu ideal es ese. Sí. Sí. En una otra vida posible. Sí, sí. ¿Qué? ¿Selva? Sí, me voy al medio de la selva y no vuelvo más. Wow. El que se queda, sí. Yo me quedo. Sí. O sea, hay maneras igual, un poco de lo que estamos trabajando es esto, ¿no? No es que estás perdido y que si no te moves, o sea, te podés mover de otros modos. No, y es increíble. No sé, vas caminando por la ciudad y todo está repleto de grietas y de cada una de esas grietas emerge metafórica y literalmente emerge un brote que te muestra que la Tierra está ahí nomás. O sea, nosotros creemos que estamos redistanciados, pero la Tierra está
a los pocos centímetros que nos separan del asfalto y alcanza con un movimiento pequeño como para que de ahí brote algo. Y estábamos todo el tiempo, una de las caminatas que yo más extraño hacer era desde mi casa anterior a tu casa, que eran esas 30 cuadras. 32 cuadras. 32 cuadras Sí. nos separaban, ¿no? Nos separan 32 kilómetros, un poco más. De esas cuadras había, que eran cuadras que yo caminaba y una de las cosas que más me gustaba era ver los árboles con los que yo me había hecho amiga de ese camino. Para mí la relación con los árboles urbanos es una relación que sigo manteniendo, sigo preservando. O sea, tengo mucho activismo hecho alrededor Seguís del cuidado. denunciando. Sigo Sí. denunciando, tengo mucho activismo hecho alrededor de los árboles urbanos y creo que es un lugar de resistencia hermoso la ciudad, que la atención plena la podemos tener en todos lados y ese lugar en donde están tal vez eso, ¿no? Como los cuerpos más castigados son los de los árboles en nuestra ciudad y sin embargo tienen esa insistencia, ese florecer todos los años, siguen floreciendo, siguen siendo lugar de un montón de vida, de nidos, de espacio para telas de araña, para todo. Los árboles están ahí, dan sombra, aire y están en el medio de los colectivos. Y, sí. Bueno, y además estoy pensando que en toda esta, digamos, reformulación de nuestra relación con lo que nos rodea, también en relación al tema de la domesticación y de la cosificación de ciertos parámetros existenciales, es altamente notorio cómo también se nos juega nuestra forma de pensar la vida y la muerte, ¿no? Digo, que en ese sentido, que haya vida, uno dice, hay vida. O sea, acá en el jardín hay vida. Está bien. Ahora, cuando te representás la idea de un ser vivo, difícilmente uno lo asocie con el pasto. Vuelvo a esa diversidad amorfa, ¿no? Homogeneizada en el significante vacío pasto. Pero, digamos, está claro que hay vida y que uno asume que hay vida y que, digamos, los mosquitos, todo hay vida. Y otra cosa increíblemente es, vamos a decirlo así, la politización de la idea de vida. Digamos, la vida digna de ser vivida y su relación con el morir, que también lo tenemos absolutamente domesticado desde un punto de vista farmacológico. O sea, incluso nuestra propia relación con nuestro propio morir es algo que ni lo pensamos, ¿no? Digo, mucha filosofía que trabaja el tema de la muerte pone el acento en eso. O sea, el ser humano básicamente le rehúye a pensarse temporalmente en relación a su propio morir. Incluso la muerte del otro está de algún modo cosificada. Heidegger, que trabaja mucho el tema de la muerte, siempre habla de... Hay un momento que Heidegger empieza a jugar con las palabritas que a uno le agarra, y me agarra un ataque de angustia, como que la diferencia entre perecer, fallecer, morir, como que claro, digamos, un ser humano fallece, pero el fallecer lo diferenciás. Vos no decís que una vaca fallece, o no decís que cuando cortás el pasto muere. No lo decís desde el lenguaje del sentido común, aunque al haber vida, la vida termina, ¿no? Una cosa es que la vida termine, ¿no? Perezca, sí, ¿no? Se usa también el verbo perecer. Alimentos no perecederos. Es tremendo cuando empezás a ver el uso de ciertas palabras, y de algún modo, como Heidegger lo que dice es como que se apropia del morir como algo estrictamente humano, generando una discusión enorme, sobre todo en relación a la muerte animal, pero algo que él no trabaja, ¿no? Es muy discutible. Heidegger hace una diferencia entre la piedra en un momento de lo más... Vos por ahí lo conocés, lo más discutido de Heidegger entre la piedra, el animal y el ser humano. La piedra, dice, es carente de mundo, el animal es pobre de mundo y el ser humano creador de mundo. Que parece, para todos los que de algún modo defienden el carácter creativo de la vida animal, algo desmerecedor. Igual es muy interesante esa idea de pobreza, ¿no? Que habría que trabajar, de carencia o incluso de cierta sinuosidad, de cierta vulnerabilidad.
Pero a lo que voy con esto es a que no tenemos un vínculo con esa naturaleza viva, sino que, bueno, un concepto... Vos presentaste un libro, yo te fui a ver hace 2 años, sobre la idea de la naturaleza que se forja en el siglo XVIII. Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llama La muerte de la naturaleza, de Carolyn Merchant. Es un libro espectacular para mostrar ese proceso que se dio entre el siglo XV y el XVIII de muerte de la naturaleza, justamente, Tremendo. donde la naturaleza pasó de ser una entidad orgánica repleta de vida, de deidades, de interpretaciones y de relaciones posibles, a ser una cosa inerte de la que podemos extraer lo que necesitamos para nuestra vida completamente cosa. Sí. Que también funciona, digamos, ¿no? La vida cosa funciona, sí. Obvio, funciona. Es funcionamiento. Es funcionamiento, digo, claro. Totalmente. Funcionamiento es eficacia y también es gestora de la infelicidad completamente como, no sé, cada vez más florida, ¿no? O sea, somos una repetición de una infelicidad terrible. Lo que pasa es que pareciera que no, porque está tapada por un montón de cosas. Sí, esa idea de naturaleza muerta, que es la idea de que la naturaleza se vuelve un reservorio de recursos a disposición del ser humano, para que el ser humano, en función de eso, defina, proyecte y realice lo que concebimos como nuestro propósito existencial, que en una sociedad como la que se fue constituyendo en estos últimos milenios, te diría ya, para no poner solo el acento en la modernidad, tiene que ver con la productividad. Sí. Y entonces la productividad necesita que la naturaleza muera. Y que nosotros olvidemos que vamos a morir. Las dos cosas. Sí, es verdad. Porque es verdad. Al externalizar nuestra idea de muerte hacia un futuro como que podemos en algún momento casi hasta tener bajo control, bueno, nos obliga a vivir una vida también así de enajenada, ¿no? Como... Vos decís que mi miedo a que me piquen las arañas tiene que ver con no querer morirme. Tiene que ver con una personalidad. Primero es muy propenso a las picaduras. Yo nunca vi una persona a la que lo piquen tanto como a Darío. Es una cosa rarísima. Mira, sangre dulce. Se ve que... No. Dios mío. No, bueno, yo creo que o sea, abrirle la puerta un poco a la idea de naturaleza, a estar un poco más en relación con un territorio, con la tierra, con lo que se pueda, es abrir un poco más también a esa invitación de poder repensarnos en relación con la muerte. En la naturaleza todo el tiempo, todo está muriendo, naciendo y regenerando. Las dos cosas, ¿no? Como haciendo de la muerte un proceso regenerativo. Son todas cosas que, bueno, todos los procesos de muerte, da para un montón de otra cosa, ¿no? Pero toda la forma de gestión de muerte que tenemos en nuestra sociedad actualmente, deslindándola de la vuelta a la tierra, también hay un vínculo negado y hay una posibilidad de relación también con la vida que se da como preparación para ese morir, que es otra cosa. Huyendo, decís. Huyendo permanentemente. Los que pueden. ¿De qué? Huir de la naturaleza. Huir de la naturaleza, huir de la muerte, huir a Marte, ¿no? Claro. Como que es el último... Como si no fuese naturaleza Marte, ¿viste? Como, no, bueno, pero es muy interesante pensar como, bueno, listo, si ya todo puede ser producido, también podemos producir otro planeta en un lugar completamente carente de agua, de oxígeno, de todo, pero igual se puede producir, se va a producir alrededor de qué es como lo que más venden ahí, como los real estaters de Marte, Elon Musk y todos esos bares de cerveza. Mira. Y casas que me parece alucinante, casas que tienen como distintos estratos sociales a los que van a ir colonizando distintos barrios. O sea, no va a haber igualdad del tipo. Pueden fundar un país donde todos sean ricos, un mundo donde todos sean ricos, pero no. Hay como distintos barrios y distintas cosas y todo gestado muy alrededor de bares que proponen un entretenimiento ahí donde te vas a olvidar de dónde estás. Es hermoso. Hay un filósofo, para terminar, llamado Spinoza, que le gustaba mucho a tu abuelo. Sí. Lo leyó mucho en su última etapa, ¿no? Sí, es muy raro. Vino un día y me dijo, Dios no existe, pero la naturaleza sí, Dios está en la naturaleza. Lo leí en Spinoza y me gustó, me dijo. Mira. Claro, es muy famosa como
una de las tesis de Spinoza que dice Deus sive natura, que es Dios. Lo dice como Dios, o sea, la naturaleza, ¿no? Como que es muy lindo esto de pensar a Dios como la naturaleza, que es pensar, o que, como decía tu abuelo, que Dios no existe, que todo es naturaleza, o pensar al revés, que en realidad no hay nada más divino que la naturaleza, ¿no? Sí. Que Dios sea la naturaleza significa que dejemos, digamos, a la divinidad que aflore en esta naturaleza de la que somos parte. De todo está lleno de dioses, también esa es otra, ¿no? Eso me encanta, eso lo decía Tales. Todo está lleno de dioses. Y ese todo es, nada, este mundo en el que vivimos. Y con el que te puedes relacionar así, ¿no? Como como buscando una nueva forma de divinidad, de sacralidad, muchas cosas que le faltan a nuestra vida y que te las puede dar hasta un jardín. Amo. Bueno, los perritos re lindos se portaron, ¿eh? Nada, ni se movieron. Pensé que era un pasto, pero no. No, es una. Gracias. Esto fue La Casa que no tenemos. Somos Soledad Barruti y Darío Stanraiver. Nos vemos en un próximo episodio. Auspicio Grupo Planeta.